creo que este tema es absolutamente trascendental. Chile está viviendo una crisis muy profunda, una crisis mucho más moral que económica y que sanitaria. Sobre eso voy a tratar de hacer algunas reflexiones. Bien, el 18 de octubre del año 19 se inició en Chile una severa crisis social desencadenada por alza nacional en el precio del metro, pero que según los dichos de los mismos manifestantes era la expresión de un descontento por los, comillas, abusos, la desigualdad, las bajas pensiones, la mala salud, etc. En forma casi paralela se observaron manifestaciones violentas en contra de la autoridad ese año en Ecuador, Bolivia y Colombia. Y en años anteriores en el Reino Unido, Francia, España y Grecia, porque se repitieron en los años 18 y 19 en Francia y en España. La crisis chilena ha sido, sin embargo, la más violenta de todas, porque a las marchas y gritos se han agregado incendios y profanaciones de iglesias, saqueos de supermercados y destrucción de monumentos a nuestros héroes. Pero este cuadro de violencia que describiéramos en un artículo publicado por la revista Ars Medica de la Universidad Católica a fines de diciembre del año 19, continuó en enero del 20, disminuyó en febrero con las vacaciones para resurgir con fuerza en marzo de ese mismo año y ser detenido recién a fines del mes de marzo por la explosión de la pandemia del virus COVID-19. La violencia volvió a emerger al relajarse las medidas de control al llegar la primavera y disminuir los contagios, alcanzando un nuevo clímax en octubre al cumplirse un año del estallido. La primera pregunta que habría que plantearse es si estas muestras de descontento, rabia y violencia que se han presentado en Chile y en otros países del occidente, aunque con mucho menor intensidad que en nuestro país, tienen todas ellas algo en común, a pesar de haber sido desencadenadas por motivos diferentes. Mi respuesta es que sí, y que este fenómeno obedece a una crisis de identidad provocada por el proceso de globalización. Este ha generado una erosión de los valores que alimentan el alma de los diversos pueblos. El filósofo francés Paul Ricoeur sostiene que el fenómeno de la civilización se muestra en tres niveles: el de los útiles, el de las instituciones y el de los valores. Los útiles, todos los objetos tecnológicos y culturales, son universales por definición. Las instituciones ordenan la vida social y con algunas diferencias muestran también una cierta universalidad. Los valores, en cambio, son propios de cada cultura. Ahora, en lo más profundo de este tercer nivel reside la verdadera esencia del fenómeno civilizatorio, cuál es el núcleo ético-mítico. Este está constituido en primer lugar por la narración fundacional de una cultura, la tradición greco, judeo, romano, germano, cristiana y particularmente la historia de Cristo y los evangelios, en el caso de Occidente, la historia de Mahoma y el Corán en el mundo islámico, etc. De este relato derivan los principios éticos que imperan en una sociedad determinada. Pero este núcleo está formado también por las imágenes y símbolos mediante los cuales cada grupo expresa su comprensión de lo sagrado, de la realidad, de sí mismo y de los otros. En este nivel radicaría la máxima diversidad. Ahora bien, ocurre que la sociedad global de consumo ha dado cabal cumplimiento a la tarea de que los útiles sean de acceso universal y ha sido muy positiva en cuanto ha permitido mejores condiciones de vida para gran parte de la humanidad, pero ha tenido como trágica consecuencia la erosión del núcleo ético-mítico que de algún modo sostenía a cada grupo, nación o cultura. La gran contradicción de nuestro tiempo parece ser la existente entre la creciente racionalidad de los útiles, cada vez más abundantes y eficaces, y la irracionalidad de poner como único valor compartido por la humanidad entera el desarrollo económico.
Yo agregaría que también la muerte de Dios, anunciada por Nietzsche, es decir, la pérdida de vigencia de los valores considerados absolutos y eternos, ha contribuido también a la sensación de desamparo y desorientación que afecta a buena parte de Occidente. Al mismo tiempo se ha venido produciendo una profunda crisis de identidad, particularmente en los jóvenes. A diferencia de lo que ocurrió durante siglos, cuando la identidad de cada cual derivaba de la tradición familiar, de la clase social, de los relatos heroicos o del esfuerzo personal, el caso del self-made man de los norteamericanos, junto a la mayor o menor identificación con el mito fundacional, hoy, al perder vigencia estas fuentes de identidad, los jóvenes empiezan a ser dominados por los medios de comunicación de masas y los objetos de consumo. El carácter cambiante, tanto de estos objetos como de las modas, hace que la identidad sea muy frágil y que la difusión de identidad tan propia de la llamada personalidad limítrofe, que es un tipo de patología mental que surge recién en la posmodernidad, esa difusión de identidad vaya siendo cada vez más frecuente. Contribuye también a esta falta de identidad, así como a otros rasgos de la personalidad limítrofe, como la impulsividad y las autolesiones, esa paulatina pérdida de lenguaje que se observa en la juventud en general y en Chile en forma mucho más acentuada. Esto porque la falta de palabras y por ende de pensamientos conduce necesariamente a una falla en lo que se llama la mentalización. Se entiende por tal la capacidad de poner nombre y diferenciar los respectivos sentimientos y emociones y poder así interpretar mejor tanto el propio comportamiento como el de los otros. Esto llevaría a los jóvenes a vivencias angustiosas y a una gran inestabilidad en el concepto de sí mismos. Es en esta búsqueda de sí mismo que aparecen esas típicas conductas juveniles de la posmodernidad, como son los tatuajes, los piercings y en momentos de angustia y vacío extremos, las automutilaciones. La relación de todos estos fenómenos con la falta de lenguaje se puede comprender mejor si se piensa que para Ricoeur también la identidad personal y no solo la colectiva es producto de una narración, el de la historia que uno se cuenta a sí mismo y le cuenta al otro de su propia vida. Esta referencia al otro en la génesis de la identidad hace que ésta tenga siempre una connotación ética. Yo le cuento mi historia al otro y él me la cuenta a mí, y lo que da unidad a mi persona, a mi identidad, a pesar de los cambios que van ocurriendo a lo largo de la vida, es justamente la promesa. Yo soy responsable ante el otro, ante ti, porque alcanza su mayor y máxima epifanía en el rostro. El rostro humano tiene una dignidad propia que nadie sabe describir mejor que el filósofo lituano-francés Emmanuel Levinas. Para él, el rostro del otro es la trascendencia personalizada, porque a través suyo se me muestra la humanidad entera en su indefensión. Al descubrir yo esa fragilidad en el rostro del ser amado, me siento inclinado a decir, heme aquí, yo me hago cargo de ti. No deja de ser llamativo el que el rasgo común a todos estos jóvenes que hoy se manifiestan con esa violencia sea el ocultarse el rostro con una capucha, lo que necesariamente lleva a la desaparición del momento ético en la relación interpersonal. También cabe recordar aquí a los siniestros antecesores de nuestros encapuchados, como son el verdugo, el torturador y el terrorista. La segunda pregunta que habría que responder es por qué esta crisis se ha dado en Chile con niveles de violencia muy superiores
a las de otros países. Pienso que 4 factores pueden haber contribuido a ello. Primero, la ruptura del vínculo con el núcleo ético-mítico del que hablábamos y que compartimos en alguna medida con el resto de Occidente, ha dado en Chile en forma mucho más exagerada por 2 razones. Primero, por una sistemática ideologización y politización de la educación escolar, en un sentido justamente contrario a los valores tradicionales. Y por otro, por un dramático descenso en el número de personas que se identifican con el catolicismo, nuestra religión tradicional, que cayó desde un 80 a un 45% de la población en apenas 2 décadas. La Iglesia Católica ha sido severamente cuestionada por escándalos de homosexualidad y pedofilia. Y aunque estos no se hayan dado en una mayor proporción que en otros países, la verdadera persecución a la que se ha visto sometida, no solo por la justicia, sino también por la prensa y la televisión, ha sido implacable. Las consecuencias para la Iglesia han llegado a ser deleterias. El prestigio que detentó por siglos la figura del sacerdote se perdió. Disminuyeron hasta casi desaparecer las vocaciones sacerdotales. La opinión de la Iglesia sobre asuntos de interés público, antes tan importantes, se dejó de escuchar, etc. Junto con este derrumbe empezó la pérdida de valores vinculados desde siempre al cristianismo. El amor al prójimo, por ejemplo, cuya expresión más elemental es el respeto al otro, generosidad, la humildad y la sobriedad. El principio de solidaridad ha sido reemplazado o sustituido por el de competencia, y la idea de una trascendencia que daría un sentido último a nuestras vidas, reemplazada por la de una absoluta inmanencia, representada por la diversión vacía, la adicción a las pantallas y el consumo de drogas. Los que tan duramente han atacado a la Iglesia olvidan el papel que desempeñara en la defensa de los más débiles desde el comienzo de nuestra historia. Así como ya en los albores de la colonia protegió a los indígenas y fue la promotora prácticamente de todos los tratados de paz con el pueblo mapuche durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y cuando ya entraba el siglo XX, junto con la industrialización, se produjo la migración del campo a las grandes ciudades y surgieron los cordones de pobreza que rodearon sobre todo a Santiago, fue la Iglesia la que acudió en apoyo de los que vivían en la extrema pobreza. Basta recordar la figura del Padre Hurtado y su fundación en el Hogar de Cristo. Pero hubo también muchos otros sacerdotes que realizaron labores similares y fundaron otras instituciones de caridad. Por último, no podemos dejar de recordar con agradecimiento la valentía y la determinada defensa que ejerció y la protección que brindó la Iglesia Católica a los perseguidos por el régimen militar, aunque ellos representaban una ideología del todo opuesta a la del cristianismo. Todo esto ha hecho que la erosión del núcleo ético-mítico, que es lo que sostiene la identidad de un pueblo, haya sido mucho más marcada en nuestro país. Solo así se explican las repetidas profanaciones de iglesias y símbolos religiosos, ocurridas a vista y presencia de autoridades y fuerzas policiales, fenómeno rarísimo en la historia de Occidente y solo comparable con la profanación y quema de sinagogas por parte de las tropas de Franco nazis. Segundo, el quiebre del principio de autoridad, que se ha venido instalando paulatinamente en nuestra sociedad y cuya máxima expresión se puede encontrar en las tomas y destrucciones de colegios y universidades sin que haya habido castigo o consecuencia alguna para los responsables. A esto habría que agregar la suspensión del Estado de Derecho en la región de la Araucanía, donde a diario ocurren hechos de violencia típicamente terrorista que incluyen usurpaciones de propiedades agrícolas, quemas de escuelas,
e incluso asesinatos, sin que nunca se encuentre a los culpables. A lo anterior habría que sumarle el nivel de impunidad que tiene la delincuencia en nuestro país, el que oscila en alrededor del 93% de los casos. Tercer factor que puede estar contribuyendo a que en Chile la violencia se haya dado con esa intensidad es el consumo temprano de drogas, en particular de marihuana, que afecta no solo a las funciones cognitivas, en un descenso promedio a largo plazo de 10 puntos en el coeficiente intelectual, sino también a la capacidad de discernimiento ético por el daño que produce esta droga en los lóbulos frontales del cerebro, constituyen la base biológica de la experiencia ética. Las cifras de consumo de marihuana en nuestros escolares y jóvenes son las más altas del mundo. 40% de los escolares de educación médica y cerca del 60% de los universitarios. Las políticas llamadas progresistas y su campaña en favor de la legalización de la marihuana han llevado a la llamada percepción de riesgo en nuestros jóvenes a niveles prácticamente nulos. Y ocurre que no hay ni un solo estudio científico que demuestre algún efecto beneficioso de la marihuana en adolescentes y adultos jóvenes. Y los estudios que muestran sus efectos dañinos a corto, mediano y largo plazo son incontables. También es necesario recordar que Chile tiene el más alto nivel de consumo en la población general de toda Latinoamérica. 14.3% de sus habitantes consumen marihuana con alguna regularidad, contra 8.2% en Argentina y 2.8% en Perú. A lo que habría que agregar que casi quintuplicamos la prevalencia del consumo a nivel mundial, la que oscila alrededor del 3%. Cuarto factor, el deterioro del lenguaje hablado y escrito. Esto porque el vínculo entre el lenguaje y la ética acompaña a nuestra especie desde su aparición en la escala zoológica. Y en la experiencia individual se manifiesta como la voz de la conciencia. Puede ser que esta vaya señalando a posteriori las faltas cometidas, como pretende la interpretación vulgar de la conciencia moral, o puede que, como sostiene Heidegger, sea anterior y esté siempre remitiendo al individuo a algo así como una culpabilidad originaria. En ambos casos, la experiencia ética fundamental es un ser llamado hacia el más propio poder ser y hacia el respeto por el otro a través de la palabra. Nuestra población, y en particular nuestra juventud, carece del lenguaje suficiente como para narrar y narrarse su propia historia y alcanzar a través de ello una identidad sólida. Desprendidos de los vínculos con el pasado, sin ideales que los proyecten al futuro y carentes del lenguaje que les permita reflexionar sobre sus responsabilidades y sobre la eticidad de sus acciones, nuestros jóvenes se buscan inútilmente a sí mismos a través de sucedáneos, los tatuajes, los piercings, el alcohol y las drogas, o de manifestaciones de extrema violencia contra el orden establecido, como ha ocurrido en la última década, y en particular a partir del 18 de octubre de 2019. De todo lo anterior se desprende que una verdadera superación de esta severa crisis que sufre el país, en rigor, como decimos, más moral que económica, debe pasar por una profunda reforma de la educación. Reforma que debe incluir, entre otros, de alguna breve enumeración solo, los siguientes elementos. Primero, limitación en el uso de aparatos tecnológicos para evitar así el peligro de lo que el gran
científico Manfred Spitzer ha llamado la demencia digital. Segundo, estimular el interés por la lectura y por la música, puesto que ambas materias fueron esenciales en la educación de la Grecia clásica. Por ende, contribuyeron al desarrollo de esa civilización, sin duda la más notable de la historia del hombre. Tercero, terminar con la ideologización y la política en los colegios. Cuarto, restablecer el principio de autoridad y la disciplina. Quinto, reencantar a los jóvenes con la historia patria y sus héroes, plantear por último como ideal a alcanzar, y siguiendo el modelo de buena parte de los países europeos, el de una sociedad desarrollada, sí, pero basada en valores que se hunden en lo más profundo de nuestra tradición, como es el caso de la solidaridad, la justicia y el respeto por el otro. En suma, volver a mirar hacia atrás y remontarnos hacia el principio ético fundamental postulado por Aristóteles hace casi 2400 años, en la versión moderna, y le debemos a ese extraordinario sabio que fue Paul Ricoeur, y que reza así: buscar una vida buena, para decir virtuosa, con el otro, para el otro y en el marco de instituciones justas. Muchas gracias.